Nuevo León se ha caracterizado por ser un estado industrial. Hay mucho empleo, lo que se convierte en oportunidades para muchos. Muchas de esas personas no residen en el estado y se aventuran a un viaje para poder tener mayores beneficios a largo plazo. Al día de hoy, la población de Nuevo León ha estado resintiendo la llegada de la migración nacional y extranjera, olvidando que esta práctica se ha hecho desde hace muchos años atrás. Es por eso que hoy veremos cómo Monterrey pasó de ser la tercera ciudad más importante del país a ser la segunda y el por qué es muy atractiva para muchas personas que están decidiendo migrar al día de hoy. En el estado hace 10 años éramos aproximadamente 4 millones de personas. Actualmente en 2024 somos un aproximado de 6.1 millones de personas y se prevé que para el 2032 seamos 10 millones de personas las que vivan en el área metropolitana de Monterrey. Y claro que este aumento sucede por el crecimiento económico de la ciudad, pero si desde los 4 millones Nuevo León ya presentaba problemas graves, no quiero imaginar lo que se viene para 2032. Del año 2015 al 2020, según el INEGI, llegaron cerca de 270,000 personas al estado de Nuevo León, la mayoría de ellas de los estados de San Luis Potosí y Veracruz. Aunque también es importante aclarar que cerca de 90,000 personas en esos años del 2015 al 2020 se fueron de Nuevo León y la mayoría se fue a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿qué es lo que realmente ha hecho que Nuevo León migre tanta gente? El detonante económico. En los últimos años, la llegada de la inversión extranjera directa y el término que se ha puesto de moda nearshoring, que básicamente es producirlo más cerca del mercado más grande de consumo, es lo que ha hecho que Nuevo León aún sea más atractivo. Por contarles una breve historia del cómo el nearshoring se ha vuelto una práctica empresarial más común en estos años, se debió a que en la pandemia Estados Unidos paró sus producciones porque no tenía suministros chinos, y ahí se dieron cuenta que si llegaba a pasar algo similar a futuro iban a tener exactamente el mismo problema, por lo cual sus proveedores deciden mudarse a lo más cercano que se pueda de ese gran mercado de consumo, y ahí es donde entra México. Y es por eso que en los últimos años ustedes han estado viendo que muchas empresas chinas están llegando al país y están llegando a Nuevo León. Con estas prácticas disminuyen los costos y también los riesgos. Estaremos pasando del made in China al hecho en México, que aclaro, no son productos mexicanos, pero se están produciendo aquí. Así que con estas prácticas empresariales, México se ha estado beneficiando económicamente. Realmente la ubicación privilegiada que tiene al sur de los Estados Unidos fue la principal razón de que todas las empresas estén confiando e invirtiendo su dinero aquí. Y ya tomando más en cuenta a Nuevo León, recordemos que es la ciudad más importante del norte, por lo cual también sería una ciudad atractiva para la inversión. Pero recordemos que la ubicación de Nuevo León no solamente atrae el nearshoring, sino que también es la ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Es por eso que ya es muy común en el centro de la ciudad o en cualquier zona del área metropolitana ver a migrantes de Centroamérica o Sudamérica por las calles. Y esto se debe porque más de 150,000 personas van de paso hacia su ruta a los Estados Unidos, y de esas 150,000, 8,000 aproximadamente son las que se quedan en el estado. La mayoría de esas personas viene de Honduras, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y últimamente de Haití. Y muchos de ellos, al venir en familias y notar lo difícil que es cruzar hacia los Estados Unidos, deciden quedarse en Monterrey para eliminar los riesgos. Y cerca de esas 8,000 personas que les comentaba, 4,000 de ellas son las que obtienen la residencia legal. Así que sí, Nuevo León ya es una opción atractiva para el migrante que va a su paso hacia los Estados Unidos. En caso de no tener éxito, puede regresar a la ciudad y le va a parecer atractiva. Habrá muchos que no y decían aún así seguir intentando para tener un cruce exitoso. Y ahora, este tema que acabo de tocar me lleva al otro. ¿Qué es lo que piensa la gente de Monterrey acerca justamente de la migración, de la ruta migratoria, de todas aquellas personas que han estado llegando al estado últimamente? Y aquí es donde yo tengo un pensamiento demasiado generalista tal vez, pero creo que a Monterrey se le olvida cómo funcionan las ciudades. Porque los migrantes, más allá de los prejuicios que tú llegues a tener sobre ellos, son personas que contribuyen a la sociedad que los acoge. Un claro ejemplo es cuando se prueban los tacos americanos estilo mexicano. La mayoría de ellos tiene desaprobación por los mexicanos al ser un producto nada que ver con la comida mexicana. Pero ¿qué pasa cuando vas a los Estados Unidos y hay un restaurante operado por gente mexicana y pruebas su comida? Realmente te gusta, pero oh sorpresa, esa persona es migrante en un país que no es el tuyo. Entonces desde ahí esa persona migrante mexicana está aportando su cultura y su gastronomía a una localidad estadounidense, y ahí sí se le aplaude. Pero porque aquí en Nuevo León no. En México y en Monterrey se han tropicalizado miles de platillos internacionales. El ramen, el sushi, la comida italiana en general. Se le han agregado cosas de mexicanos para que sea del gusto de nosotros. Y yo no veo ningún extranjero haciendo problemas por ello, Pero al punto al que quiero llegar es que la migración, más allá de los problemas que podría llegar a traer, es un estimulador para el crecimiento económico de una ciudad. Y hablando de Monterrey, no podría ser más claro. Más gente llega, más grande la ciudad, más rica se vuelve. Y yo te diré, ¿hay problemas en la ciudad? Claro que los hay. ¿Es culpa de los migrantes? No. Durante años se ha creído que es culpa de los migrantes
todo aquel problema que aparezca en una ciudad. Estas personas diariamente sufren discriminación, exclusión, incluso violencia. Y me sorprende que una ciudad como Monterrey, a la que irónicamente la gente llama rancho debido a que era pequeña, no les cueste creer que no es normal crecer tantos millones con las mismas personas que habitaron ahí desde un inicio. Claro que la migración hizo que esa ciudad sea grandísima. Y muy seguramente vendrá alguien a decirme de que, a ver, espérate, yo sí soy descendiente de Diego de Montemayor, yo tengo a mi familia desde, ok, está muy bien, pero déjame decirte que eres un porcentaje muy bajo de la gente que realmente vive en Monterrey, o sea, no se representa nada en su mayoría. La xenofobia, por si no conocías el término, es básicamente el odio o el rechazo hacia una persona migrante. Y esos mensajes son muy frecuentes en la población de Monterrey, que vienen, claro, acompañados de estereotipos exagerados, imaginarios y negativos. Las personas que migran, para empezar, tienen derecho a la movilidad. Ahora imagínate que esa persona llega a una ciudad y se le presente sin conocerle y empiecen a juzgarle de todo lo que te han dicho creer que son. Y no te consta, pero aún así lo crees. A esas personas les cargan la responsabilidad de que van a acabar con la cultura del país, que con tus impuestos van a tener que mantenerlos, y lo más común en Monterrey es culparlos que debido a ellos los salarios han estado bajando y la tasa de desempleo ha crecido, lo cual es completamente falso. Yo creo que lo importante aquí es aceptar que Nuevo León es un estado de tránsito para la ruta migratoria a los Estados Unidos. Y yo creo que hay que tener en mente el por qué un migrante está saliendo o huyendo de su país. Y antes de que me digas tu discurso de que es que su gobernante debe haber hecho algo por ellos, espérame. Ellos están huyendo de la falta de oportunidades, de la violencia, inclusive de la misma discriminación. Ahora, a eso súmale que en su camino pues está rodeado de demasiados peligros, ya sea accidentes, grupos delictivos, animales, atropellos, cualquier cosa les podría pasar. Y ahora, después de pasar eso, llegan a una ciudad para pedir una oportunidad para que vengan personas tal vez como nosotros a juzgarlos por algo que realmente no son, porque no nos consta, y decirles, tú vienes a quitarme esto, tú vienes a hacer así, 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 así. Y realmente no es verdad. Ellos van a quedarse como de que, oye, es que no vengo a hacerte nada, o sea, estoy del paso tal vez, solamente quiero trabajar para hacer algo de dinero e irme. Pero no, aquí no son vistos de esta manera y yo creo que en muchas partes de México tampoco. Yo hablando desde mi perspectiva y hablando desde mi experiencia, jamás, en serio, jamás he tenido ningún momento negativo, ninguna experiencia negativa con alguna persona extranjera, ya sea de Centroamérica, Sudamérica. Ni siquiera he tenido problemas con personas de otros estados de la República. Jamás. Entonces todo aquello que me han contado que hacen esas personas, a mí no me consta. Y básicamente eso quiere decir que no es una realidad, al menos para mí no es una realidad. Si a ti te ha pasado puntualmente algo, tal vez fue un evento aleatorio, pero si no te ha pasado nada y aún así tienes estos pensamientos, realmente estás mal. Solo te pido que no olvides cómo tratan a los mexicanos en los Estados Unidos. No creo que alguien quisiera estar en esa situación. Y tú tal vez me digas, ok, entiendo que el migrante no tiene la culpa de lo que está pasando con mi ciudad, pero entonces ¿quién la tiene? Y yo te voy a decir que echarle la culpa a la migración sobre las problemáticas de una ciudad es algo realmente conveniente para que los gobernantes se laven las manos de una mala planeación urbana. Piénselo, es como si un día yo llego a ser alcalde o gobernador de un estado y les dijera, oigan, es que yo ya tenía todo controlado. Yo ya les tenía el agua, yo ya les tenía la movilidad, yo ya les tenía el aire, yo ya les tenía empleo, yo ya les tenía todo tipo de apoyos, pero ¿qué creen? Llegaron 500,000 personas y todo se me salió de control. Por eso la ciudad es un caos actualmente. Últimamente yo creo que ya los políticos no se están metiendo tanto a lo que es una planeación urbana. Y lo estamos viendo con Monterrey, güey. Yo creo que ya son pocos los políticos que realmente se quieren meter a lo que es una planeación urbana desde cero. O sea, reestructurar todo. Porque estoy consciente que es un gran problema. Y estoy consciente que también va a ser mucho trabajo que muchos no se quieren echar a la espalda. Ahorita la mayoría de esa gente que se encarga de administrar un país o un estado simplemente quiere proyectitos de la inversión extranjera, todo como base en beneficio del sector privado, pero realmente nadie se quiere echar la cargota de realmente administrar una ciudad para la ciudad. Así que sí, la ciudad en la que hoy vives con los problemas que ya tienes eran problemas que ya estaban destinados a pasar. Solo imagina lo siguiente, hablando de la gente de Monterrey, supongamos que jamás hubo migración. Eventualmente ibas a llegar a este número de personas, pues con la reproducción que tú ibas a tener ahí entre tus familias. Entonces, imagina que la infraestructura sea la misma que hay hoy, el problema iba a subsistir. O sea, no le eches la culpa a más humanos. La culpa es de la mala planeación de la ciudad. Y a ver, claro que entiendo los problemas que existen en la ciudad. Si empezamos hablando de la movilidad, Dios, siento que jamás terminaría de decir todos los problemas que tenemos en la ciudad actualmente con ese tema. No es broma que actualmente se viva la peor crisis de movilidad que ha tenido el estado. Yo que hago contenido en base de la ciudad en TikTok me doy cuenta de todo el feedback o todas
la retroalimentación que me dan las personas que sí son usuarias del transporte, cómo batallan todos los días. Además de que no es nuevo ver que en cada lado de la ciudad ya hay filas larguísimas para poder abordar una unidad de transporte, cosa que yo no veía cuando estudiaba y usaba el transporte. O sea, sí ha cambiado mucho la ciudad. Además de que cada vez que llega más gente al estado, las viviendas que se les están proporcionando son en la periferia de la ciudad, haciendo que sus traslados todavía sean más largos y hay un desgaste de energía en ellos. O sea, ya van a llegar a su casa así o llegan a su trabajo acá. Y eso a la larga va a aumentar el estrés de la persona, haciendo que deje de disfrutar lo que hace. Es que imaginemos un caso. Sales de trabajar a las 6 de la tarde, tomas tu camión, tardó, está lleno de gente, llegas, ponle a las 8 a tu casa. Haces las cosas que tienes que hacer, cenar, preparar las cosas, tú duermes como a las 11 de la noche, te despiertas aproximadamente como a las 6, para las 7 ya estar listo para tomar el camión y llegar a tu trabajo a las 9. Y eso en un caso muy aislado porque la mayoría entra un poco más temprano. Entonces básicamente se te va la vida transportándote. O sea, ¿dónde queda disfrutar tu casa? ¿Dónde queda disfrutarte a ti? ¿Dónde queda hacer el aseo pero tranquilamente, hacer de comer tranquilamente? Ya no se puede porque tú tienes que estar en un camión. Se me apagó la luz. Y ahora, si hablamos de las personas que sí tienen auto, la cosa no mejora. Se está viviendo una era en Nuevo León en el cual cualquier avenida ya va a tener tráfico a toda hora. En el 2008 había un aproximado de 1.8 millones de autos circulando en el área metropolitana de Monterrey. Actualmente somos 2.8 millones, o sea, 1 millón más de autos circulando sobre las mismas avenidas que existían en el 2008. Las avenidas de la ciudad prácticamente han sido las mismas. Claro que ha habido adecuaciones, ampliaciones y cualquier otra obra que podría ayudar a desfogar el tráfico que se genera, pero realmente meter 1 millón de autos más en avenidas que prácticamente son las mismas, o sea, pues es lógica. Va a haber muchos embotellamientos y no he visto como un proyecto realmente que sea como agresivo a esto. Un segundo piso que también sé que no funcionan, nuevas alternativas que podrían funcionar, pero el incentivo al transporte público nunca lo he visto. El incentivo oye, deja el auto un día, te invito a mi transporte público porque ya es eficiente, aún no lo he visto. Y yo creo que eso es la única manera de poder acabar con el tráfico de la ciudad. Va a haber gente que es muy aferrada al coche, va a decir, yo no voy a dejar mi coche por los nunca de los nunca. Y está bien, este proyecto o esta incentivación al transporte público tal vez no sea para ti, esa persona que dice, yo no voy a dejar mi coche, pero tal vez sí lo sea para esas personas que aún están indecisas y dicen, oye, pues a la vez un poco de actividad física no me vendría mal, a lo mejor usar el transporte público en fines de semana donde no está tan abarrotada no vendría mal. Y yo por parte del gobierno no he visto ningún incentivo para aumentar el uso de este sistema de transporte público, que actualmente no tiene la mejor eficiencia, pero que esperemos en los próximos años ya la tenga en al menos algunas zonas de la ciudad para que ya sea una alternativa a dejar el coche, porque realmente al paso que vamos, la gente va a terminar colapsada. Y yo nunca tengo problema con los cochistas, o sea, yo soy un usuario que tiene un automóvil propio y yo digo, o sea, yo no me puedo quejar de lo que yo mismo genero, yo no me puedo quejar del tráfico que yo mismo genero porque yo soy una persona en un auto de 4 plazas usando solamente una. Yo no puedo pitar a la gente que le dé más porque soy yo la persona que decidió estar ahí en lugar de a lo mejor estar en un metro o en lugar de estar en un transporte público. Y si le echamos la culpa al metro de que es que no hay metros en todos lados, si 200 personas dejaran de usar el auto y usaran el camión, ahorita llegarían más rápido a sus destinos porque los mismos autos que van a quitar son autos que va a haber espacio para que pase el camión. Claro que falta infraestructura, pero o sea, al menos no nos podemos quejar ahora del tráfico porque es nuestra propia culpa estar en una ciudad pequeña, entre comillas, en avenidas, metiéndole 1 millón de autos más. Y yo tengo una pregunta que espero que muchos de ustedes me logren responder, que es básicamente ¿en qué punto de la balanza se ve un beneficio al transporte público? Tomando en cuenta el ejemplo de que, por ejemplo, yo vivo en Juárez, es un caso hipotético porque vivo en Apodaca, pero la gente de Juárez me ve mucho. Si yo vivo en Juárez y trabajo en Monterrey y hago actualmente 1 hora y media, 2 horas de traslado, de ida, ¿qué me conviene que me pase? ¿Que ese traslado se reduzca a 40 minutos en lugar de 1 hora y media o 2? ¿O que sea el mismo traslado pero que haya más frecuencia de camiones? Porque mucha gente hace 2 horas, pero realmente el traslado es de 50 minutos. Pero a lo mejor tuvo más de 40 minutos esperando la unidad. Entonces, ¿qué se preferiría o cuál es el punto de realmente un transporte eficiente? ¿Que sea más rápido o que pase más frecuentemente? Quiero entender ese punto, la verdad. Es que me parece interesante para tener como que el conocimiento de lo que significa un buen sistema de transporte, la frecuencia o el tiempo de traslado. Y ahora el otro problema que ha tenido la gente en Monterrey y que le echa la culpa a muchos migrantes es sobre el agua.
Muchos comentarios vi acerca de que es que la sobrepoblación hizo que nos quedáramos sin agua. Hay que dejar en claro que este problema jamás había vivido en Nuevo León. Yo jamás había experimentado estar sin agua. Y tal vez muchos estados de México van a decirte que, ay, novato, nosotros tenemos muchos, nosotros no. O sea, no teníamos la cultura del tinaco, no teníamos la cultura de la cisterna, no teníamos la cultura de almacenar agua, porque pues siempre había habido. Y en los años que ha durado este recorte de agua, y digo durado porque actualmente aún sigue habiendo cortes. Yo sigo teniendo cortes, pero tal vez ya con los tinacos no los resientas tanto. Pero sí he visto cierto cambio en el comportamiento de la población en base a este tema. Ya se está culturizando acerca de tener tinacos, acerca de tener almacenamientos, porque sabe que el agua se puede ir en cualquier momento. Y si bien actualmente no estamos en una crisis hídrica como lo estuvimos en esos meses, probablemente pueda volver a pasar, y yo creo que hay que estar muy preparados y tener como que la mente muy abierta en si alguien la necesita, pues poder brindarle también. Y claro que el Estado últimamente ha estado haciendo obras como la Presa Libertad, que por cierto leí que la tienen frenada en el Congreso, que no se aprueba el presupuesto para esa presa, que pues va a ser de vital importancia para la gente en Monterrey, y otros como el acueducto del Cuchillo, que trae más agua para Monterrey para bombear la ciudad y parte que se vaya para la presa de la Boca. Pero claro que miles de familias siguen sufriendo, y yo creo que las que más sufren son las que están a las afueras, donde tal vez las bombas o el bombeo de agua no les llegue tanto. Hubo gente que se quedaba semanas sin agua porque la poca que bombeaban llegaba simplemente a las personas que estaban cerca de esas bombas, pero los que estaban hasta allá, pues con pipa, dale, y a veces no llegaba, había problemas, y pues mucha gente se le llegó a pasar muy mal. O sea, el hecho de no tener agua ya más de una semana es algo inhumano, insalubre, o sea, no tiene nombre. Y con esto quiere decir que no, la sobrepoblación no tuvo la culpa de que tú no tuvieras agua. Recuerda que desde arriba vienen las decisiones para que la infraestructura y el suministro de este líquido llegue a todas las personas. Desde arriba tuvieron un error para que no existiese la infraestructura adecuada para que el día de hoy todas las personas en Nuevo León tengamos agua. Dime tú, ¿es la culpa de alguien que viene caminando de cruce nada más para llegar a los Estados Unidos y que tal vez se quedó a vivir en Nuevo León? ¿O es culpa de alguien que se le dio el control y los recursos para poder dar suministro e infraestructura para que el líquido llegue a todos? Y el tema de la contaminación se ha vuelto muy popular en los últimos meses debido a que estamos presentando alertas ambientales muy seguido. A la vez me gusta que se toquen estos temas porque la gente ya está más consciente de que no está bien respirar el aire que se respira en Monterrey. Pero a la vez siento que es un tema que se está volviendo muy politizado y la gente ya empieza a meter a sus partidos y a la gente que defiende para decir, tú tuviste la culpa de esto, tú no ayudaste en esto, es porque votaste por esto, y ya siento que desde ahí ya estamos mal. Lo que sí es una realidad es que la calidad del aire está fatal. O sea, se lo dice alguien que jamás la notaba y ahorita ya se siente. O sea, se siente la cara sucia, se siente la cara áspera, la respiración ya es más difícil. Los cielos son grises, ves infinidad de casos en gente de redes sociales que se está enfermando. Es real, güey. Y los principales culpables según la gente en redes sociales pues es la refinería de Pemex que está en Cadereyta, Ternium y empresas privadas que están en el centro de la ciudad, por los cuales se buscan que estas pues no cierren, pero se vayan del centro de la ciudad. Y de nuevo, la contaminación tampoco es culpa de la sobrepoblación ni siquiera de la migración. Volvemos a lo mismo, la culpa la tiene quien te está administrando. Sin más. Y es por eso que me gusta tocar mucho este tema, porque sé que pues mucha gente va a estar en contra de lo que no, ni siquiera yo opino, en contra de la realidad. No tratemos de taparle el ojo al macho, o sea, los problemas ahí están, pero no son problemas que hayan ocasionado un grupo de personas en específico. Son problemas que se iban a venir, estén o no estén en este grupo de personas. Y con esto quiero tocar el tema del famoso ya no cabemos, que ya lo he tocado en diversas ocasiones en este canal, para que simplemente ahora tengamos esa conciencia y decir de que, güey, ya voy a bajarle un poquito a esa ideología que tengo de que nada más yo tengo derecho a estar en Nuevo León y ninguna otra persona puede entrar a él, porque esa persona solamente viene a ocasionar problemas, el cual está totalmente erróneo. Quiero decirte que no se le puede culpar a la gente migratoria sobre los problemas de una ciudad, en este caso de Monterrey, y también recordar de que Monterrey es una ciudad industrial. Entonces, cuando una ciudad es capital de la industria de un país, se espera que tenga consecuencias, y esas consecuencias yo considero que mucha gente o no las conoce o no las quiere tener, pero sí quiere tener los beneficios de toda la industria. Y quiero dejar en claro que con esto no busco que tú ya te hagas a un lado a los temas o problemáticas de la ciudad, no, simplemente que seas consciente que aparte de esa industria que hace que crezca económicamente tu ciudad, tiene consecuencias que a la vez pues se tienen que pagar. Yo creo que no es posible cerrar toda la industria, pero sí regularla.
Al final, todo lo que ha desencadenado este caos es la corrupción. Claro que existen organismos que justamente se encargan de la regulación de que, oye, no contamines tanto, oye, ¿por qué tiraste ese desecho al río? Oye, ¿por qué tienes una flotilla tan grande? Oye, ¿por qué tus autos contaminan mucho? Claro que la existe, pero el problema es que esa flotilla llega a ser corrupta, que hace que se desencadene todo. Ay, pues mira, ten, no hay problema, contamina, no hay pedo, no vi. Ay, pues mira, ten, tú échalo al río, yo no vi. Y obviamente eso hace que todo en una gran escala se vuelva un caos. Dime, ¿tú tuviste la culpa? No. ¿Yo tuve la culpa? No. ¿Las personas que llegaron tuvieron la culpa? No. ¿Quién tuvo la culpa? Ya sabes. Y de verdad también creo que esos temas jamás van a acabar. No es que sea una persona indiferente a la realidad, simplemente soy un ciudadano común y estoy consciente de la ciudad en la que vivo. Y considero que estar en desacuerdo con todo mentalmente te va a agotar. Simplemente trata de ayudar en la medida de lo posible y al final asegúrate que te representa alguien que vaya con tus ideales. Es muy cansado nadar contra corriente y peor aún no lograr nada. Así que pues nada, llegamos al final del video. Espero realmente haberte ayudado a entender un poco el tema acerca de la migración en Nuevo León, que es una ruta migratoria que muchas personas solamente van de paso, no tienen la idea de quedarse, por lo cual simplemente trátalas como lo que son, personas. Simplemente no las juzgues, no les hagas a un lado. Si no las quieres ayudar, simplemente apártate. Déjalas que ya sigan su camino y todos vamos a ser felices. Me encantará leer tus comentarios acerca de este tema. No olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal para contenido similar y recuerda que tú y yo nos estaremos viendo en un próximo video.